Imagina una bestia que no ladra para avisar, que no gruñe para intimidar, que simplemente ataca, sin dudar, sin retroceder, hasta que su corazón deja de latir o el enemigo deja de respirar. Ahora imagina cientos de ellas, marchando junto a los soldados más disciplinados que el mundo haya conocido. No eran mascotas, no eran simples animales, eran armas vivientes. Y Roma los usó para conquistar el mundo conocido. Esta es la historia que los libros de historia decidieron olvidar. La historia de los perros de guerra romanos. Y te advierto algo antes de continuar, no tiene un final feliz. Si este tipo de contenido te atrapa, si te interesa descubrir verdades enterradas bajo siglos de silencio, entonces ya sabes qué hacer. Dale like a este video y suscríbete al canal. Activa la campanita. Porque aquí no contamos historias comunes. Aquí desenterramos lo que otros prefieren dejar en el olvido. Y lo que viene a continuación, merece ser escuchado hasta el final. Ahora, cierra los ojos por un momento. Visualiza esto. El sol cae sobre una calzada romana. El polvo se levanta bajo miles de sandalias. Los estandartes ondean con el viento mientras columnas interminables de legionarios avanzan en silencio absoluto. Pero entre las filas, a ras de suelo, se mueven otras figuras. Sombras con ojos vigilantes. Hocicos que olfatean el aire en busca de peligro. Perros. Pero no cualquier perro. Estos eran compañeros de batalla. Guardianes de campamentos. Soldados de cuatro patas con un solo propósito: proteger a Roma hasta la muerte. En el mundo antiguo, el perro no era simplemente un animal doméstico. Era respetado. Era valorado. Y en Roma, esa valoración alcanzó niveles que hoy nos costaría comprender. Desde los tiempos de la República, los romanos reconocieron el potencial de estos animales. No solo como cazadores o guardianes de rebaños, sino como piezas fundamentales de la vida cotidiana. Y eventualmente como instrumentos de guerra. Entre todas las razas que Roma empleó, hubo una que destacó sobre las demás. El Canis Pugnax. Un nombre que traducido significa exactamente lo que era: perro de pelea. Esta bestia no surgió por casualidad. Fue el resultado de cruces meticulosos entre los molosos griegos y otras razas locales. Los molosos eran perros enormes, de pelaje denso y temperamento implacable. Durante generaciones habían protegido ganado, aldeas y caravanas en las regiones montañosas de Grecia. Cuando llegaron a Roma, los generales vieron en ellos algo más que simples protectores. Vieron guerreros en potencia. Y así comenzó la transformación. Roma, como siempre hacía, tomó algo bueno y lo perfeccionó hasta convertirlo en algo letal. El Canis Pugnax medía alrededor de 60 centímetros de altura. Pesaba entre 40 y 50 kilogramos de músculo puro. Su ladrido resonaba como un trueno en las noches silenciosas. Negro como la oscuridad. Fuerte como el acero. Leal hasta su último aliento. Pero lo que realmente distinguía a estos perros no era su tamaño ni su fuerza. Era su disciplina. A diferencia de los perros bárbaros que atacaban sin control, el Canis Pugnax obedecía órdenes como cualquier legionario. Había sido entrenado para reconocer olores, armaduras, voces, gestos. Sabía distinguir entre un aliado y un enemigo en fracciones de segundo. Y esa capacidad, en medio del caos de una batalla, valía más que cualquier espada. Antes de convertirse en soldados, estos perros fueron estrellas. Las arenas de Roma, empapadas en sangre y gloria, fueron su primer escenario. Allí, frente a multitudes que gritaban por entretenimiento, el Canis Pugnax demostró de qué estaba hecho. Peleaban contra toros. Contra rinocerontes. Contra prisioneros condenados. Incluso contra gladiadores armados. Fueron entrenados para morder, para rastrear, para obedecer sin cuestionar. Y sobre todo, para sobrevivir. Sus dueños los alimentaban con carne seleccionada. Los mantenían en forma como atletas de élite. Los cuidaban con una dedicación que rozaba la obsesión. Pero no era amor lo que motivaba estos cuidados. Era cálculo puro. El prestigio de un perro era el prestigio de su amo. Una victoria en la arena significaba honor, fama y fortunas apostadas. Perder un perro valioso era perder una inversión. Así de simple. Así de frío. Con el tiempo, los generales romanos comenzaron a hacer una pregunta lógica. Si estos perros podían enfrentarse a leones y sobrevivir, si podían perseguir a un hombre hasta darle muerte, ¿por qué no usarlos en el campo de batalla real? La arena había forjado algo más que un luchador. Había creado un guerrero digno de Roma.
Convertir a un perro de arena en un soldado de campo no era tarea sencilla. El combate real exigía mucho más que ferocidad. Requiria inteligencia. Control. Obediencia absoluta bajo presión extrema. Un error podía costar vidas. Un ataque al objetivo equivocado podía desatar el caos. Por eso, el entrenamiento comenzaba desde que eran cachorros. Desde sus primeros días de vida, estos perros dormían en los campamentos junto a los legionarios. Comían con ellos. Los conocían de cerca. Cada rostro, cada olor, cada voz quedaba grabada en su memoria. Aprendían comandos cortos y precisos. Señales silenciosas. Gestos que solo ellos entendían. Y más importante aún, aprendían cuándo avanzar y cuándo retroceder. Cuándo atacar y cuándo esperar. Esta disciplina era lo que los separaba de cualquier otro perro de guerra en el mundo antiguo. No actuaban por instinto salvaje. Actuaban por entrenamiento. Por lealtad. Por algo que solo puede describirse como honor. Eran parte de la legión. Y su presencia en el campo de batalla era tan temida como la hoja de un centurión veterano. Marchar con una legión romana significaba atravesar el infierno con disciplina. Desde el amanecer hasta el ocaso, los soldados recorrían hasta 35 kilómetros diarios. Cargaban escudos, lanzas, provisiones, tiendas. Todo sobre sus espaldas. Y al final de cada jornada, antes de poder descansar, debían construir el campamento. Limpiar el terreno. Cavar fosos. Levantar empalizadas. Era en ese momento de vulnerabilidad cuando el enemigo podía atacar. Y era exactamente ahí donde los perros entraban en acción. Apostados en los límites exteriores del campamento, olfateaban el aire en busca de cualquier amenaza. Sus ladridos graves servían de alarma. Sus cuerpos tensos estaban listos para lanzarse al ataque ante la primera señal de peligro. Mientras los soldados comían o dormían, ellos vigilaban. Eran los ojos de la legión en la oscuridad. Y protegían algo más que cuerpos. Protegían almas. Porque sabían, al igual que sus amos, que el verdadero peligro siempre llega cuando bajas la guardia. En campaña, el Canis Pugnax no era solo un guardián. Era estrategia pura. En las guerras contra galos, britanos y germanos, donde los bosques ocultaban trampas y los enemigos conocían cada sendero, estos perros se volvieron indispensables. Avanzaban delante de las lanzas. Detectaban emboscadas. Rastreaban enemigos ocultos entre la maleza. Cuando una patrulla caía en una trampa, ellos eran los primeros en saltar hacia el peligro. Algunos iban protegidos con armaduras de cuero reforzado con bronce. Sus ladridos. Desestabilizaban las líneas enemigas antes de que comenzara el verdadero asalto. Otros eran retenidos hasta el último momento, liberados como un golpe sorpresa cuando la batalla parecía decidida. Hay registros de perros que enfrentaron solos a grupos enteros de guerreros, que defendieron estandartes caídos, que atacaron flancos expuestos, que protegieron a generales hasta su último aliento. El impacto psicológico era tan devastador como el físico. Porque quien veía a un Canis Pugnax corriendo hacia él sabía una cosa con certeza: Roma había llegado. El valor de un perro de guerra bien entrenado superaba, en muchos casos, al de varios hombres. Un solo Canis Pugnax podía cambiar el curso de una batalla. Podía salvar una legión entera. Por eso eran tratados como bienes preciados. Recibían alimentación especial. Cepillados diarios. Masajes en las extremidades después de largas marchas. Sus dueños entendían una verdad simple: si el perro está bien, la tropa está segura. En algunos casos, estos animales recibían mejor trato que los esclavos. Dormían en camas de paja fina y pieles de animales. Caminaban junto a oficiales de alto rango como si fueran pequeños generales, atentos a cada paso, a cada orden. Y cuando morían, no eran enterrados como simples bestias. Muchos recibían tumbas dignas de soldados. Lápidas con inscripciones. Rituales de despedida. Porque en el corazón de un legionario, no había diferencia entre un compañero con escudo y uno con colmillos. Curiosamente, los registros históricos sobre el uso militar de estos perros son escasos. Escritores como Tácito mencionan su presencia en campamentos de provincias inestables. Pero sobre su papel en batalla, el silencio es casi total. Poetas,
Dramaturgos e historiadores preferían exaltar las hazañas humanas. Las espadas. Las lanzas. Los discursos encendidos. El ladrido que anunciaba el peligro quedó fuera de las crónicas oficiales. Quizás lo consideraban trivial. O quizás creían que asociar la gloria de Roma con animales la disminuía de alguna manera. Pero los monumentos hablan cuando las palabras callan. La columna de Marco Aurelio, erigida en el siglo II, muestra claramente perros entre los soldados que marchan. Estuvieron ahí. Pelearon. Vigilaron. Murieron. Y aunque los libros los olvidaron, el mármol los inmortalizó. En los pasillos del tiempo, donde los emperadores se convirtieron en estatuas y los soldados en nombres polvorientos, los perros de Roma persisten. Casi invisibles, pero absolutamente indispensables. No empuñaron espadas, pero sabían cuándo había que morder. No llevaban corazas, pero protegían a quienes las llevaban como si fueran murallas vivientes. No buscaban gloria, pero murieron por ella. Cada canis pugnax era un reflejo de Roma misma. Disciplinado. Resistant. Implacable. En un mundo donde la supervivencia se escribía con sangre, estos perros no solo existieron. Sirvieron con una lealtad que trascendía lo animal. Fueron honrados como soldados. Amados como hijos. Y cuando sus patas finalmente descansaron, muchos fueron enterrados entre hombres. Porque para un legionario, no había distinción entre un camarada con escudo y uno con colmillos. Los perros de guerra de Roma no fueron solo parte de la historia. Fueron parte del alma de lo que hizo eterno a aquel imperio. Y cuando hoy miramos hacia atrás, hacia esa historia casi olvidada, reconocemos una verdad incómoda. Roma no se construyó solo con generales, emperadores y soldados empuñando espadas. También se forjó con seres silenciosos, leales y feroces que cruzaron bosques, marcharon por desiertos, custodiaron campamentos y derramaron su sangre en campos de batalla y arenas. No hablaban, pero obedecían con precisión sobrenatural. No pronunciaban discursos, pero sus acciones rugían más fuerte que cualquier orador en el Senado. El canis pugnax simboliza algo que muchos hemos olvidado. La gloria de un imperio también depende de aquellos que permanecen en las sombras mientras otros brillan bajo la luz. Eran perros, sí. Pero en su esencia, eran tan romanos como cualquier centurión. Al recordarlos hoy, siglos después, les devolvemos una parte del honor que los registros oficiales les negaron. Vivieron, pelearon y murieron por Roma. Y ahora viven de nuevo en esta historia. Mientras sigamos contando sus hazañas, jamás serán olvidados. Si esta historia te tocó de alguna manera, entonces la misión está cumplida. Porque al recordar a estos guerreros olvidados, también rescatamos un valor que el mundo moderno ha perdido. Lealtad hasta el final. Si hoy te di algo nuevo, algo que nunca habías escuchado antes, devuélvemelo con un gesto simple. Deja tu like. Eso me dice que vale la pena seguir excavando en estas historias ocultas. Y más importante aún, suscríbete. Activa la campanita. Porque aquí descubrirás relatos que cambiarán cómo ves el pasado y cómo te ves a ti mismo. Esto no es solo un video. Es un llamado. Y si llegaste hasta aquí, es porque tú también sientes que eres parte de este viaje. Acompáñanos. Porque todavía queda mucho por revelar.